Nosotros llegamos en el 2018, que fue cuando empezamos el Censo del Bienestar. Fue muy criticado, si lo recuerdas, porque todavía el presidente no tomaba posición, estaba en este acto de entrega y recepción, y nosotros ya estábamos trabajando, estábamos censando. Se crean derechos. Ahora los adultos mayores es su derecho que reciban una pensión. Las personas con discapacidad es su derecho que reciban esa pensión. Hay gente que dice, bueno, nada más hay programas para el adulto mayor y nada más hay programas para los jóvenes, pero ¿dónde quedo yo? Pues si no estás dentro de ninguno de esos programas, eso quiere decir que no eres una persona que esté en necesidad, que no eres una persona de un sector vulnerable. Entonces, entrégale el programa a mi hija, porque antes se podía con una carta poder, ¿no? Te habla gente que no está sembrando y te dicen, ay, entrégaselo a mi hija. Y dices, no, es que tiene que ser al productor, tiene que ser al beneficiario. O hay gente, desafortunadamente hay adultos que tienen hijos que no se hacen cargo de ellos y que llegan y te dicen, dame la tarjeta de mi papá. Y dices, pues no te la puedo dar, o sea, yo tengo que irse a la entregar a tu papá. Sí, pero mi papá está enfermo, a donde vaya, o sea, a donde sea, voy. Ya no es como en nuestros tiempos, César, que podemos decir, a mí el gobierno me quitó la oportunidad de poder estudiar o de poder trabajar, porque nos llamaban ninis a tu generación y a mi generación. Uh-huh. Así se burlaba el gobierno de nosotros. A su generación, a esta generación de jóvenes, no pueden decir que el gobierno no les prestó, no les dio la mejor oportunidad. Pues siempre los gobiernos neoliberales nos decían, no alcanza, no hay suficiente, no hay presupuesto. Y decía, ¿de dónde el presidente o de dónde el licenciado Andrés Manuel va a crear 100 universidades? ¿De dónde se va a pagar a los adultos mayores? ¿De dónde se va a crear una beca para los estudiantes, ¿no? De medio superior? Y ahora, con todos estos años, pues vemos que a través de un gobierno justo, a través de un gobierno austero, el presidente lo ha hecho. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con Segarte. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga ya de hace muchos años. Luego en algunas actividades hemos coincidido, ya que pues luego yo ando ahí de inquieto en la grilla. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida a mi amiga Yunuen Servín, que es originaria de Pátzcuaro. Y que bueno, pues venimos aquí a platicar de varios temas. Amiga, pues bienvenido primero. Muchísimas gracias, César, por invitarme a tu programa. No, amiga, pues mira, este espacio siempre es con el afán de tratar de informar, transmitir, dar diferentes alternativas de información, y que luego hay mucha gente que luego nos pregunta de diferentes temas, y a mí se me hacía muy interesante el tema de todo lo que conlleva o todo lo que conllevó todo este trabajo de poder reorganizar todo el contexto de los programas sociales en el país, ya que pues había completamente una desorganización, había muchos actos de corrupción en el tema de los programas sociales, y que ya pasaron pues completamente casi 6 años de que iniciaron toda esta reconstrucción, y que pues gran parte de la columna vertebral del gobierno federal actual pues básicamente han sido los programas sociales. Entonces ustedes han venido construyendo esto, son gente que desde antes del gobierno han venido acompañando al presidente, al presidente de la República, y que vinieron acompañándolos en diferentes facetas, y que ya luego les cambiaron este mote y empezaron a coordinar el tema de los programas sociales en el estado. Entonces, ¿cuál es tu visión ya después de que pasó todo esto? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué encontraron al momento de incorporarse a ahora esta nueva sede que es Bienestar, antes Sede Sol? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo fue que empezaron a reconstruir? ¿Por dónde empezaron? ¿Cuál fue tu vivencia de esto, Yuni? Pues mira, de verdad que ha sido muy rico trabajar en la Secretaría de Bienestar. Y digo muy rico de muchos aprendizajes, muy enriquecedor más bien. Nosotros llegamos en el 2018,
que fue cuando empezamos el censo del bienestar. Fue muy criticado, si lo recuerdas, porque todavía el presidente no tomaba posición, estaba en este acto de entrega y recepción, y nosotros ya estábamos trabajando, estábamos censando. Fuimos casa por casa a preguntar si había adultos mayores, a preguntar si había personas con discapacidad, a preguntar quiénes estaban en becas. En aquel entonces le llamaban Prospera. ¿Por qué? Pues porque el gobierno pasado no dejó como un padrón certero. Lo que hicieron o lo que hacían con los programas sociales, efectivamente el que le llamaban de desarrollo social, era crear una masa de votantes. No creaban derechos. Esa es realmente la gran diferencia de la Secretaría de Bienestar con la Secretaría de Desarrollo Social. Ellos tenían una gran masa de votantes, no eran derechohabientes. Y lo que hace el gobierno de México ahora, encabezado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, es crear derechohabientes, ¿sí? Se crean derechos. Ahora los adultos mayores es su derecho que reciban una pensión. Las personas con discapacidad es su derecho que reciban esa pensión. Los alumnos de prepa, de nivel medio superior, es su derecho que reciban esos programas. Entonces, esa es la gran diferencia, que no es como que a ti sí, a ti no. ¿Sí? No es si tú votas por tal o si tú eres de tal color, a ti sí te vamos a dar. No, ya no. Ahora se crean derechos. Entonces, esa es la gran diferencia y es el corazón de los programas, porque entonces se vuelve para todos y se vuelve una acción muy noble. En el 2018 nosotros hicimos este censo, levantamos con los servidores de la nación este censo y pues también fue una estructura en su momento muy criticada porque ya había una estructura de Sedesol que desafortunadamente estaba muy corrompida. Y entramos a hacer el censo y nos damos cuenta que muchos de los que estaban empadronados ni siquiera habían recibido nunca alguna vez que les había llegado el programa, nada más estaban empadronados y había otros que recibían pensiones, o bueno, no pensiones, sino becas por 20,000, 25,000 pesos y que tú decías, bueno, ¿cómo por qué? Y parecía que gobiernos anteriores, pues pagaban por tener hijos, porque realmente así te decían, bueno, ¿cuántos niños tienes? Y con base a eso te pagamos, ¿no? Y eso también, quieras o no, crea en el subconsciente de las mujeres, de todas las personas, de las familias, que entre más hijos tengas, pues al cabo que el gobierno te va a dar más, ¿no? Sin que los tengas estudiando, sin nada más porque tuviste hijos. Así era lo de Prospera. Ahora no. Ahora el programa de becas Benito Juárez pues premia algo bueno. Tienes a tus hijos en la escuela, en nivel básico te dan una beca, ¿sí? En nivel medio superior, todos los que estén en nivel medio superior tienes beca. Y en nivel superior, algunas universidades, no todas, algunas universidades tienen beca. ¿Cuáles tienen prioridad? Las interculturales, las indígenas y las universidades Benito Juárez. También, pues a la par se crearon más de 100 universidades. Yo recuerdo por ahí en el 2018, 2000, bueno, se hablaba del proyecto de nación desde el 2012, cuando, bueno, al menos fue cuando yo entré, en el 2012 que empecé a escuchar del proyecto de nación. Yo veía el proyecto de nación, lo leí y decía, se me hacía imposible, ¿no? Que se fuera a cumplir, porque pues siempre los gobiernos neoliberales nos decían, no alcanza, no hay suficiente, no hay presupuesto. Y decía, ¿de dónde el presidente o de dónde el licenciado Andrés Manuel va a crear 100 universidades? ¿De dónde se va a pagar a los adultos mayores? ¿De dónde se va a crear una beca para los estudiantes, ¿no? De medio superior. Y ahora, con todos estos años, pues vemos que a través de un gobierno justo, a través de un gobierno austero, el presidente lo ha hecho y lleva cumplido, pues, podríamos hablar que 98, creo, de los 100 puntos del proyecto de nación. Porque de hecho, fíjate que cuando iniciaron todo este tema de los servidores de la nación y que empezaron a hacer toda esta reorganización en los programas sociales, al principio yo como que medio no comprendía ciertas acciones, porque luego pues ya ves, yo recuerdo mucho cuando surgió Oportunidades y cuando surgió este programa Solidaridad de Carlos Salinas. Pues yo vengo de una familia que está muy politizada y yo pues desde niño escuchas, ¿no? O sea, te empapas mucho como que de estos temas. Y yo decía,
oye, como que este tema, no sé, o sea, se me hacía medio extraño, ¿no? En este sentido. Que a pesar de que pues, yo conocía el movimiento, pues había participado en él, conocía pues, completamente a todas las estructuras que habían venido desde el 2006, o sea, desde que eran las redes ciudadanas hasta luego cuando estaba aquí la doctora esta Raquel Sosa, que fue en el 2000, entre el 2010 al 2012, y entonces pues venía conociendo. Ya cuando fui como que comprendiendo ciertas acciones ya en lo práctico, la neta es que sí me di cuenta que sí existía una diferencia abismal, pues. O sea, cuando tú ya cambias la percepción de gobernar, de solamente, o sea, una cosa es crear programas sociales para hacer un método clientelar, donde solamente satisface las necesidades de ciertas estructuras, que sabes que esas estructuras las vas a poder manipular y manejar y las vas a poder mover a donde tú quieras en un momento determinado electoral. A cuando dices, no, pues es que esto es ya un derecho que toda la población va a tener acceso. Y esto ya no se trata de manipular o querer mover las estructuras. Es obvio que la gente va a tener un agradecimiento y una reacción natural a querer votar por un partido que pues de otra forma les dio una justicia social. Es obvio. Pero tampoco es, porque luego eso es algo que luego inyecta la oposición, la derecha, que ya casi veo a Juni con el listado de todas las colonias diciendo, mira, vamos por calle, por la neta es que no es cierto. O sea, esas acciones no son ciertas. Y luego a veces hasta tristemente en el movimiento, que viene gente externa al movimiento, que se incorpora al movimiento, piensan que los programas sociales en Morena o en el movimiento así se manejan. O sea, piensan porque luego yo he escuchado comentarios extraños como de ¿y dónde están los listados de la gente de la tercera edad? ¿Dónde está esto? Y dices, no, ver, es que espérate. O sea, es que no es así. O sea, no es esto, tiene otra dinámica diferente. Y esta propuesta que hizo Andrés Manuel, de estas 20 reformas, que ya muchos de ellos ya las había impulsado y algunos de ellos ya tenían ya un grado de reforma, ahora las quieren ya convertir ya a un grado ya constitucional, o sea, que ya sea más difícil el moverlo. Y propiamente, pues gran parte es estos logros de los programas sociales. Y yo creo que eso, ustedes han sido pieza fundamental en el desarrollo y en la ejecución de esto. Te digo, aunado pues de que hay sus excepciones, pues que hay quienes la neta les quedó grande esto, pero gran parte venían con una gran formación, o sea, y eso se notó en el momento de la ejecución. Y y a mí me llamaba la atención este tema de los servidores de la nación. Porque pues obviamente, digo, uno que viene del movimiento pues comprendes de dónde vinieron los servidores, o sea, de qué eran antes los servidores de la nación y después qué papel empezaron a manejar los servidores de la nación. Y que también entendía esa lógica, pues, o sea, entendía la lógica que los servidores de la nación eran una estructura que venía trabajando territorialmente con las personas. Y que obviamente cuando Andrés Manuel decide trasladarlo a que sean los que vayan levantando los censos, pues tenía una lógica porque pues ellos ya conocían el territorio, o sea, conocían perfectamente esa parte. Pero no solamente es conocer el territorio, es conocer el pueblo. Mira, yo platicaba mucho con los servidores de la nación y a veces les decía, acuérdense dónde están parados y acuérdense de dónde vienen. Imagínate a alguien que toda la vida ha estado en la oficina, que es hijo a lo mejor de algún político o de alguien y que entra a trabajar a la Secretaría de Bienestar o de Desarrollo Social como antes lo hacían, que eres hijo de, que eres pariente de y te daban la chamba, ¿no? Ahí. ¿Qué cosmovisión va a tener junto a alguien que viene del pueblo, que fue a los plantones, estuvo en la marcha, en la lucha,
porque por los 43 de Ayotzinapa, que sabe, cuando le hablamos del que es el 132, que sabe que se robaron una elección, que ha estado cuando, cuando la gente más necesitada se le negaban los programas porque no eras de tal color, ¿sí? Toda esa impotencia, esa rabia que traía, lo mandas a campo. ¿Tú crees que cuando le dices a esa persona, oye, ve a buscar al adulto mayor que está en su casa en postración porque no puede venirse a registrar aquí al centro integrador, ¿cuál de los dos crees que me lo va a ir a buscar? El que es hijo de un recomendado, que obtuvo la chamba, o Los servidores, la gran mayoría, vienen de un trabajo también, vienen de una lucha, y muchos vienen de un trabajo político, vienen de estar en las calles y de saber las necesidades de las personas. Por eso tienen un compromiso. Por eso a veces los ves trabajando súper tarde y los ves, andan en todos lados. ¿Por qué? Porque tienen ese compromiso social. Y no es porque, como la gente lo dice, que es nuestro Mesías, ¿no? Que le atendemos ciegamente. No, es porque tenemos un compromiso social, porque hemos estado en la calle, hemos visto la necesidad de la gente y eso te mueve. Yo creo que si eso la mayoría de los que estamos en la izquierda nos mueve, decir, es que yo quiero justicia social. Yo quiero eso, ¿sí? Yo ¿cómo voy a dejar sin su orden de pago o sin su tarjeta al adulto mayor que está postrado? Y claro, me toca caminar las horas. ¿O cómo voy a dejar a esa colonia a lo mejor? Porque bien podría decir el servidor de la nación, pues no lo encontré. Ya le llegó su tarjeta, pero no lo encontré. No, van hasta sus casas, los buscan, se las entregan. Y hay todo un sistema que antes no había porque nosotros nos damos cuenta que te dicen, ejemplo, los productores, te dicen, es que antes se podía con una carta poder. Entrégale el programa a mi hija, porque antes se podía con una carta poder, ¿no? Te habla gente que no está sembrando y te dicen, ay, entrégaselo a mi hija. Y dices, no, es que tiene que ser al productor, tiene que ser al beneficiario. O hay gente, desafortunadamente hay adultos que tienen hijos que no se hacen cargo de ellos y que llegan y te dicen, dame la tarjeta de mi papá. Y dices, pues no te la puedo dar, o sea, yo tengo que irse a la entregar a tu papá. Sí, pero mi papá está enfermo, a donde vaya, o sea, a donde sea, voy. Voy al hospital, voy a tu casa, si vive alejado, voy a tu casa alejado. Si está en Morelia internado, mira, el director que muevan las tarjetas de municipio y que vaya un servidor de la nación al hospital y se la entrega, pero se la va a entregar en la mano a tu papá. No se la vamos a entregar a alguien más. Y todo ese sistema está así, entonces evita la corrupción. Por eso no pueden decir que nosotros, los servidores de la nación, se dejaban tarjetas o que nosotros nos dejamos tarjetas. Porque todo ese sistema, pues hay una manera en la que subían las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso ha evitado muchísimo la corrupción y ha hecho que los recursos lleguen a donde tengan que llegar o a donde tenían que llegar. Hasta los lugares más alejados hay servidores de la nación entregando tarjetas para escuelas, para adultos mayores, para personas con discapacidad. Entonces creo que ese compromiso pues nace también de esa lucha, de esas vivencias de ellos. Oye, por si una pregunta, ahorita que estabas hablando de todos estos temas de no tener mediadores. Cuando inició el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues era un programa que de entrada era innovador. O sea, ya se tenía una experiencia en el Distrito Federal con el tema de las pensiones para adultos mayores universal. Pero en Jóvenes Construyendo el Futuro había cosas que eran innovadoras y que yo noté porque te digo, pues tengo gente pues que está cercana a esos temas y notas que había como que hasta los mismos gente de bienestar como que se confundía en algunos momentos y no sabían como que en qué momento, cómo actuar, qué hacer. Y empecé a notar que empezó a haber un desorden en ese sentido. O sea, empezó a surgir pues todo esto de que los patrones pues se llevaban la mitad de la raya. Pues empezaba a haber yo siempre le he dicho,
una irresponsabilidad ante los programas. Hay veces que ni siquiera por la gente, obviamente, que estaba estructurando el programa, sino por la propia gente beneficiaria del programa. ¿Cómo ustedes vinieron regularizando eso, Juni? Porque eso sí fue un tema que al principio, y ahorita ya noto ya más regularizado todo esto. Pero al principio sí yo noté que había un desorden en eso. O sea, había como que veía que había un desmadre y que todo mundo traía su rollo y luego como que noté que había negocios que al principio, con tal de tener gente quien aceptara becarios, pues había negocios que les daban un montonísimo de espacios y había otros que no les daban. Bueno, notaba que no había una certeza en eso. ¿Cómo fueron mejorando? O sea, ¿cómo fueron ustedes viendo cómo era la forma más eficaz de manejar Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro y todos los programas han ido mejorando en estos 5 años. Las reglas de operación han cambiado y cada vez se han mejorado ahí. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa en primera autogestivo. Nosotros más bien los directores, yo todavía hablo nosotros porque hace 2 meses que dejé de ser directora. Sí, pues, andas de grilla allá en otro lado. pero ya no. Entonces, pero bueno, la Secretaría de Bienestar no tiene los padrones no quiero decir la Secretaría de Bienestar, más bien los directores que trabajan en la Secretaría de Bienestar, que están a cargo de una región, no tienen los padrones como tal de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué? Porque es un programa autogestivo. O sea, tú como empresa, te metes y pides jóvenes, ¿no? Dices, un ejemplo. Para aquí estaría, por decir, genial, ¿no? Yo me dedico a los medios de comunicación, o tengo como tú que tienes este podcast y dices, los puedo enseñar a editar, a todo el trabajo que haces, ¿no? Y se supone que aquí los jóvenes de SACAP, que quienes estén a 1 kilómetro a la redonda, que les interese aprender de podcast y todo esto de trabajo de edición y todo lo que haces, pues podrían decir, yo quiero ir a trabajar ahí, ¿no? Y lo ideal es que pues tú formaras a esos jóvenes por 1 año y que si alguno de ellos te ayudó a que creciera tu negocio, tu podcast, pues entonces ya dijeras, yo lo voy a contratar bajo ese mismo salario o mejorarlo, ¿no? El tema es que sí hubo por ahí a lo mejor quien hizo mal uso del programa, pero no fueron como tales los directores, porque las empresas se podían registrar, los jóvenes se registraron, o sea, estaba fuera de nuestro alcance. Nosotros, ¿en dónde incidimos con ellos? En que les mandan una tarjeta o una orden de pago para pagarles. Antes les hacían depósito. Normalmente les mandan una tarjeta y esa tarjeta nosotros se las entregamos. Pero hasta ahí. ¿En qué se ha ido platicando con ellos? Pues se platica con los jóvenes cuando les entregamos la tarjeta y les decimos, a ver, el recurso es tuyo, ¿sí? Nadie te lo debe de quitar. Nadie te debe de pedir dinero. El patrón, ¿qué ayuda se le está dando al patrón o a los negocios? Pues dime tú si no es ayuda tener un empleado sin que le pagues. Porque prácticamente es eso, les están dando esa ayuda. Uh-huh. Y obviamente, pues al principio no estaba esta parte tal vez de hacer tantas verificaciones, de que hubiera un personaje que se dedicara a hacer verificaciones en los negocios. Porque antes eran los servidores de la nación quienes lo verificaban. Se crea al siguiente año esta figura de los... ahorita se me olvidó, porque no son los tutores, son los mentores de la nación. Y esos mentores, pues su trabajo es ir a verificar los negocios. Entonces con esa parte se redujo negocios que estaban o inexistentes o negocios que tenían, por ejemplo, 20 jóvenes construyendo el futuro y que realmente no estaban haciendo nada. Entonces ahí entró el tutor para ir a verificar el tamaño del negocio, para ir a verificar, porque les cae de sorpresa que el joven esté ahí en el horario que ellos están marcando, porque tú como patrón como tutor pones qué días trabajas, en qué horarios, y te puede llegar el tutor cualquier día. Y si el joven no está ahí, lo da de baja.
Ahora, si el joven le están pidiendo dinero, pues es también esa parte que le toca de denunciar. Pero también yo se los decía mucho a los jóvenes cuando les entregaba la tarjeta. Si ustedes se ponen de acuerdo con el tutor para entregarle su dinero, no es que le estés entregando los 1,000 pesos o los 2,000 pesos por no hacer nada. Le estás entregando tu futuro porque, imagínate, estás teniendo la oportunidad de capacitarte en algo que te gusta por un año pagado. Yo te pongo un ejemplo, mira, yo trabajé en Comisión Federal de Electricidad por un año. Yo renuncié a comisión. Casi todo el mundo dice, ¿cómo renuncia a comisión? Porque es un trabajo muy bien pagado, comisión, y te dan muchas prestaciones, ¿sí? Pero yo entré en noviembre a comisión, en octubre, más o menos, a trabajar en Comisión Federal. Estuve octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo, no tuve un contrato. Porque todo ese tiempo que cuando entré, me decían, estás en capacitación, pero nunca me pagaron. Nunca me pagaron, pero yo llegaba a la misma hora que llegaban los demás y estaba capacitándome en los demás puestos que se capacitaban los demás y les ayudaba, pero nunca me pagaron. Me pagaron cuando me dieron mi primer contrato. Tuve un contrato como de 15 días en mayo porque faltó una compañera y porque yo ya estaba apta para cubrir ese puesto. Imagínate, ¿tú crees que no hubiera querido tener el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Tan siquiera para ayudarme para el transporte. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa muy noble, pero también necesitamos hacer conciencia en los jóvenes de que no es un dinero regalado. No es un dinero regalado. Es una gran oportunidad que les está brindando el presidente para que se capaciten en lo que más les gusta y puedan desarrollar sus habilidades. Es una gran oportunidad, de verdad, para ellos. Pero si ellos mismos están tirando esa oportunidad a la basura, ya no es como en nuestros tiempos, César, que podemos decir, a mí el gobierno me quitó la oportunidad de poder estudiar o de poder trabajar, porque nos llamaban ninis a tu generación y a mi generación. Uh-huh. Así se burlaba el gobierno de nosotros. A su generación, a esta generación de jóvenes, no pueden decir que el gobierno no les prestó, no les dio la mejor oportunidad. Con eso se van a ir si no la aprovechan. Con eso se van a ir a la posteridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer conciencia en ellos, de decir, te están brindando una gran oportunidad para que te desarrolles en lo que más te gusta. Tú vas a ir a escoger, o sea, no es que el presidente te diga, a ti te toca irte a un podcast y a ti te toca irte a una empresa no, tú la escoges. Te brinda esa oportunidad y te lo da pagado. Hay veces que es mejor pagado Jóvenes Construyendo el Futuro que los trabajos que están allá afuera. Les pagan más. Y más aparte porque están asegurados. Pero imagínate irte con ese peso, cargando ese peso de la historia, diciendo, a mí el gobierno sí me dio la oportunidad, pero yo preferí no hacer nada, quedarme en mi casa y pagarle aparte, ponerme de acuerdo, ser corrupta. Ahora el corrupto vas a ser tú, ya no el gobierno, como antes era. Ahora el ser corrupto y yo darle mi dinero al tutor. Entonces es también hacerles esa conciencia. ¿Con qué te quieres ir a la posteridad? El presidente lo ha dicho, yo voy a pasar a la historia, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como uno de los mejores presidentes. Para mí el mejor de toda la historia. Pero ¿cómo va a pasar esta generación a la posteridad? ¿Cómo quiere pasar esta generación a la posteridad? No, y más pues porque ya estás en la época donde se han conquistado muchos derechos, pues. Uh-huh. O sea, yo les hacía la reflexión una vez a unos camaradas, a ver, ¿querías derechos? Ya están los derechos, güey. Ahora, sé responsable con esos derechos, güey. O sea, ¿qué vas a hacer con esos derechos, güey? ¿Sí? O sea, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, debes de ser un sujeto responsable. Y yo último, pues, dice aquel, pues ya cada quien también debe de tener la madurez y debes de saber que debes de ejecutar de una forma correcta lo que te están brindando. Era por decir Eric, el que nos ayuda aquí él entró por Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh-huh. Y él, la neta, aprendió y le gustó ya esta madre. O sea, él entró y le gustó y dijo, esto me late. Y ya ahorita ya empezó a armar sus contenidos y
Y además yo mismo los digo, mira, ahí hay equipo, agarren equipo y órale, o sea, échenle, o sea, porque al último entiendes que también como una responsabilidad social, como un ciudadano que eres responsable, pues también no todo es el pa' acá y pa' acá, sino también es el dar y el que otras gentes se puedan ir superando y puedan ir avanzando y puedan ellos mismos seguir construyendo sus sueños, pues. Porque luego nosotros crecimos frustrados en muchos aspectos de nuestra vida porque la neta nos limitaba la parte económica y luego los problemas familiares, porque pues el papá tenía que irle a chingarle todo el día y la neta pues te descuidaba completamente, ahí te andabas creando con la mamá o luego la mamá también andaba chambeando en otras cosas y ahí te andabas creando con la abuela o con los primos o luego ya andabas en la calle haciendo puras jaladas. Entonces pues obviamente que uno va creciendo con ciertas cosas que sí te afectan emocionalmente. Y esa parte que Andrés Manuel se fijó, la neta sí es muy cierto, pues, o sea, el tejido social sí gran parte se descompuso porque la parte familiar se descompuso. Hubo un rompimiento social ahí y es obvio que eso se tenía que atender. O sea, y muchos quisieran que ya pues ya no hubiera inseguridad y ya todo estuviera erradicado. Pero la neta, nosotros que nos desarrollamos día a día en la calle, esa madre es un pinche cáncer, pues. El tema de la inseguridad es un cáncer que está absorbiendo a muchas generaciones y la neta es que es complicado, pues. Si atendiendo el problema económico está siendo complicado, ahora imagínate cuando no se atendía el tema económico, pues obviamente se volvió un cáncer que se hacía ahí donde quiera, pues, o sea, y son cosas bien delicadas que si no se atendían, pues obviamente que esa parte iba a venir a afectar, o sea, porque yo veía una juventud que se venía bien descompuesta, pues, y de hecho yo tengo por sí muchos alumnos que cuando platico con ellos, pues muchos de ellos hablan de todo esto que se vive en la calle, pues. O sea, mi pedo de la calle, mi pedo fue de que la pinche policía no quería que anduviera pintando las calles. ¿Sí me entiendes? O sea, ese era mi problema, pues. Ahora el problema de ellos es de que no sabes quién está en la esquina, quién está haciendo otra chingadera acá. O sea, está más cabrón, pues. O sea, yo veo que ese ambiente está muy cabrón. Y de otra forma se tenía que atender esta parte porque la juventud tenía que dar este otro respiro, pues, que tenía que volverle la esperanza. Yo como decía, la juventud tiene que volver a rescatar las calles, darle la alegría a las calles, que uno pueda salir sin que, o sea, que una mujer pueda salir a una disco, bueno, ahora son antros. yo me quedé con las discos, pero que puedan salir y no correr el peligro, pues, de que te pase algo, pues, o sea, que te salga un pinche loco inadaptado que quiera hacer una pendejada contigo, pues, o sea, y debe de regresar esa seguridad, pero eso es un trabajo inmenso tanto de la sociedad como del gobierno, pero sí va muy acompañado con el tema económico. Decía Carlos Marx, no hay sociedad que sus problemas no deriven de lo económico, pues. O sea, gran parte, pues ahí radica el problema. De hecho, fíjate que hace como 15 días tuvimos un podcast con unos camaradas. En el otro podcast, el de Cotorreo, que pensabas que ibas a venir al de Cotorreo. En el de Cotorreo, unos camaradas que son bikers. Ellos les gusta andar en bike y se van a concursos y este rollo. Y en la plática me decían que yo les decía que si ellos estaban estudiando. Me decían que sí, que estaban estudiando en la Universidad Benito Juárez. Uh-huh. Uno estaba estudiando medicina en el municipio de Chilchota y otro estaba estudiando leyes aquí en Zacapu. Y me quedó muy marcada una frase que me dijo, Esquira, la neta es que si no hubiera sido por esas universidades, la neta yo no hubiera estudiado. Es que está carísimo. O sea, aunque me hubiera quedado aquí en Zacapu, el pagar una colegiatura, son colegiaturas de 1,500, 2,000 varos. Y pues yo creo para otras personas pues no se les hará agravoso. Pero él decía, pero para mí la neta, ¿no? O sea, yo vengo y él viene pues de una colonia pues marginada aquí de Zacapu, y de hecho él trabaja en la albañilería, él es ayudante de albañil. Entonces decía, güey, ¿yo cuánto crees que pueda ganar? Y entonces dice, entré
me están pagando para que siga estudiando. Sí. Y fíjate, y ellos mismos, ellos dos se organizaron y pusieron de lo que les da, de la beca que les dan en la escuela, pusieron un negocio de vender como piezas de bicis para lo que ellos... O sea, ellos mismos le venden a sus camaradas, pues pusieron una tiendita y ahí, o sea, y es lo que decía, o sea, la banda que la neta le sabe y le piensa y se la cranea, o sea, le están pagando para estudiar, ellos mismos de ese mismo recurso están metiéndole para crear un propio negocio para que cuando salgan ya de la escuela, ya de entrada ya van a tener una entrada segura independientemente de la otra parte laboral. O sea, quien es inteligente la sabe hacer, pues. Exacto. La neta, yo como hubiera querido, neta, esos programas, pues, o sea... Yo tuve que, por decir, fíjate, aquí en Michoacán, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Cuando quise estudiar aquí, esa carrera ni siquiera existía en la michoacana. O sea, yo forzosamente tenía que ir a una privada porque no existían públicas. De ese sentido no existía, no las había. Entonces tenía que estarle talachando. Entonces, y todo eso era pues salir de tu casa, que también, esa parte también te ayuda porque sí te ayuda a foguearte mucho. O sea, te ayuda a madurar más pronto porque pues ya te haces más independiente. Pero... pues mi problema era ese, pues era despegarme de papá y de mamá. Pues realmente tampoco era de que yo estuviera en la escasez económica, pues no, o sea, obviamente yo hablaba desde otros privilegios, mi problema era otro, pero hay banda que la neta su problema sí es lo económico. Y yo creo que ahí era para que la banda que ahorita tiene estos programas, pues tenga un beneficio y que la neta sí la sepan armar, porque... Y es un buen billete, pues. Sí. O sea, incluso por sí mis dos papás ya reciben la pensión. O sea, ya son sus casi 12 varos a los 2 meses o al mes. Y entonces, pues dices, cabrón, pues sí está bueno eso, ya. Sí, ya nótenme ahí. La verdad es que quien sabe aprovechar los programas, quien está dentro de los programas y le sabe aprovechar, le va muy bien. Hay muchísimos casos de éxito. Ahorita recordaba un caso en Cuanajo. Hace unos años, cuando vino la que ahora es nuestra secretaria de Gobernación, era la secretaria del Trabajo y vino a supervisar el programa aquí a Pátzcuaro y fuimos a Cuanajo. En Cuanajo estaba una señora que era adulta mayor que tejía con hilo y con palitos. No sé cómo le llaman ese tipo de tejido. El caso es que ella se inscribe a Jóvenes Construyendo el Futuro, da de alta su negocio y ella enseña a tejer. Meten 12 jóvenes construyendo el futuro ahí con ella y los empieza a enseñar a tejer. Y uno de los chicos tiene la iniciativa de por qué no abrirle un Facebook a la señora y subir a Facebook todo lo que hacen. Entonces hacen como unos cintillos tejidos y allá la Asociación de Migrantes en Chicago se da cuenta y le piden a la señora 80 cintillos. Ellos se los cotizaron a 500 cada cintillo y le pidieron 80 para todos los que estaban ahí afiliados a la asociación. ¿Cuánto es? Son 40,000 pesos que se ganó la señora así. Y que no hubiera tenido para hacer esos cintillos ella, para entregarlos en el tiempo que acordaron, si no hubiera tenido esos 12 jóvenes construyendo el futuro. Pero entonces la señora pues ya le entró a las redes, los muchachos le ayudaron, se enseñaron algo que es pues ahí pues es tradicional, ¿no? De ahí de Cuanajo. Y te lo aseguro que si uno de ellos más adelante se quiere empezar en todo esto de los bordados de lo textil, pues se pudo ir y poner su negocio y eso. Pero entonces la señora lo aprovechó. Se hizo luego ahí de un pedido de 40,000 pesos. Los muchachos lo aprovecharon porque rapidito se enseñaron a tejer. O sea, les convino a todos. Y la verdad es que es un programa que si se sabe utilizar, les conviene a todos. Les conviene tanto al tutor como a los jóvenes. Entonces, es un programa muy noble, muy bonito,
que muchos dicen, no funciona, les están regalando el dinero, pero son pocos. La gran mayoría, la verdad es que el programa lo están utilizando muy bien y que si lo saben aprovechar, porque también me he dado cuenta de algunos, que saliendo de jóvenes, pues como el salario, la verdad es que es, pues muchos podrán decir, es poco, es un salario mínimo, pero como te digo, es más de lo que a veces ofrecen allá afuera. Entonces muchos ahorran y luego saliendo de jóvenes, pum, ponen el negocio. Y es formativo porque muchos podrán decir, bueno, pues están los jóvenes ahí en unos abarrotes, ¿de qué les sirve? Pues es formación de que llegas temprano, tienes que hacer esto, o sea, si el joven lo sabe aprovechar, empieza a ver, miren, el negocio se hace esto, los cortes de caja, se hace el aseo, se hace, porque a veces entras, sales de la escuela y no sabes ni qué, ni a qué vas allá afuera. Entonces es un programa muy noble. Y lo que dices de los demás programas, pues eso, hay gente que dice, bueno, nada más hay programas para el adulto mayor y nada más hay programas para los jóvenes, pero ¿dónde quedo yo? Pues si no estás dentro de ninguno de esos programas, eso quiere decir que no eres una persona que esté en necesidad, que no eres una persona de un sector vulnerable. Entonces hay que, pues somos el sector productivo, ¿no? Pero también, como tú ahorita lo dijiste, indirectamente salimos beneficiados porque quieras o no, así como dejaron ellos la economía, se volvía también una, pues no quiero decir una carga, un peso, pero sí se volvía otra responsabilidad de que tus papás ya cumplen cierta edad y también entonces, y normalmente esto es más con los hombres, te vuelves, eres la cabeza de tu casa, eres quien mantiene a veces a la familia, a toda la familia, a tu mujer, a tus hijos, pero aparte también te vuelves el sostén de tus papás. Entonces, quieras o no, también se vuelve una ayuda para todos esos hombres y todas esas mujeres que son el sostén, la cabeza de esas familias, de decir, a ver, ya, por lo menos a mis papás les están dando esta cantidad, ¿no? Que ahorita se vuelven 6,000 pesos de manera bimestral. 3,000 pesos al mes, si tú quieres, si lo quieres ver así, 3,000 pesos al mes. ¿Y esto qué garantiza? Garantiza por lo menos 100 pesos diarios. ¿A cómo te cuesta una comida en una fonda? 70, 80, entre los 70 y los 100 pesos, dependiendo de que esté. Les garantiza por lo menos una comida diaria. Y si tú te pones a buscar dónde está la línea del bienestar en internet, la línea del bienestar te dice que son $2. ¿Cuántos son $2? Ya son como 36, no llegan ni a los 40 pesos. Entonces, México está por encima de la línea del bienestar lo que les está dando al adulto mayor. Está garantizándoles por lo menos una comida al día. Yo sé que muchos adultos tienen para comer, pero entonces les garantiza pues un medicamento. Pero al sector que era al sector de adultos mayores que era muy pobre, a los muy pobres que no tenían para comer, a eso sí les garantiza por lo menos una comida diaria. Una comida diaria. Entonces, pues yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que el país va en muy buen camino y yo creo que se puede lograr mucho. No se iba a componer en 5 años, tú lo sabes, 30 años del neoliberalismo despiadado, deshicieron al país, vendieron todo lo que pudieron vender, así como, ¿quién les dijo? Nomás no vendieron a... Sí. Porque no podían, ¿verdad? Sí. Pero ahora se recupera. Este gobierno ha comprado empresas, tenemos refinerías, ya tenemos línea de aviación, ya tenemos otra vez fertilizantes, ya tenemos muchas empresas, trenes, o sea, es muchísimo lo que se ha recuperado. Pero obviamente no vamos a ver los resultados en 5 años. Esos resultados se van a ver, si seguimos en ese camino, se van a ver en una generación que son 10 años más o menos. No se iba a acabar la delincuencia, la de ya. Pues si oye cómo dejaron el tejido social todo destruido, cómo dejaron a la gente empobrecida, no iba a pasar. No iba a pasar. Y aún así, ya lo han dicho los números, 5 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Y los índices de delincuencia sí han bajado. Aunque no quieran aceptarlo muchos, y no lo decimos nosotros, o sea, lo dice el INEGI, lo dice pues organismos internacionales. Entonces, pues ahí están los resultados. No, y es lógico que bajen. Es que si atacas esa parte, la parte económica, es lógico que bajen. O sea, mira, Johnny, cuando te voy a dar una anécdota que me pasó. Hace más o menos como unos 9, 10 años.
coincidí estar en una reunión donde estaban unos camaradas que llegaron hace como 2 años o 3 años al movimiento, que tiene nombre de los componentes de la sangre, que llegaron, pues, ¿no? De estos camaradas. Y se coincidió que estuve reunido con algunos de ellos, ¿no? Hace como unos 9, 10 años. O hasta más. Cuando creo que todavía gobernaba, si mal no estoy, Peña. O acababa de entrar, no me acuerdo, pero fue entre esos periodos. Te estoy hablando entre el 2000... Sí, más, como era como 2011, 2012, ¿no? Cuando coincidí esta... Y en aquel tiempo manejaban una famosa bolsa para los diputados federales. Pues el chiste es que uno de ellos pues era diputado federal en ese momento. Y yo escuché que le hablaron. Y te lo juro que me sorprendió. Y hasta cierta manera me dio, no sé. O sea, porque luego yo soy muy pinche idealista y soy muy pinche... Luego me dicen que soy muy radical en ciertas posturas, pero esas cosas la neta son jaladas. Pero como haz de cuenta, negociando esas partidas como si fueran cacahuates, haz de cuenta. Oye, hay un presidente de Chiapas que ocupa 10 millones y que ahorita mismo te los deposita o te los manda en efectivo. Y, o sea, negociando con presidentes municipales, incluso de otras partes de la República, porque ellos pueden hacer lo que quisieran con eso. Con lo que quisieran, o sea, y luego ellos, ¿cómo le llamaban ellos? Que algo así como que no tenían la necesidad de comprobar los gastos. No me acuerdo muchos decían que eran a fondo perdido. A fondo perdido, pero algo así, pero era, me decían un término, porque ahí escuché en esa reunión. Pero ahí yo escuché cuando negociaron. Pues en un municipio aquí cercano de unas compañeras que vienen a visitarnos, de ese municipio anda llegando, te estoy hablando que es una población relativamente pequeña, o sea, no es una ciudad ni mediana, es una población más pequeña, aunque es cabecera municipal, pero te estoy hablando que les llega como alrededor de 60, 70 millones anuales. Bueno, esa ocasión, en pura obra pública directa de los diputados, logré escuchar que le iban a mandar 150 millones. Cosas que dices, obviamente, que se pedía un diezmo para la presidencia, para el diputado, y todavía para otras fuerzas extrañas, pues. O sea, era un 30% que se apartaba, donde se tenía que determinar, y ahora se tenía que bajar, pues, por una presidencia municipal. Pero imagínate 150, o sea, te estoy hablando 3 veces más de lo que ellos reciben de presupuesto. O sea, era una cosa de locos. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que ahora imagínate como Morelia, como Monterrey, como la Ciudad de México? O sea, pues eso era una locura. Iba a ser insostenible. Y muchos cuando me decían, ¿a poco se alcanza para los programas sociales? Pues eso era lo que se chingaban, cabrón. Pues sí, y es por eso que también el oficio de la política ellos lo desvirtuaron. ¿Sí? Le quitaron esa virtud de la que hablaba Enrique Dussel. Enrique Dussel, uno de nuestros formadores ahí en Morena. Y Enrique en algún momento nos dijo, la política es el oficio más noble que puede tener un ser humano, es servir a los demás. Y sin embargo, tú preguntas allá afuera, oye, ¿qué opinas? Así, ni siquiera preguntas de un nombre de alguna persona. ¿Qué opinas del oficio de la política? Y gente de lo peor, ¿no? El que quiere ser político es porque quiere, ahora sí con perdón de la palabra, chingar, ¿no? Quiere ser, estar nomás dentro del presupuesto, ser un vividor, ¿no? Pero el político, el oficio del político realmente debe ser servir, servidor público, debe ser ese. Y lo desvirtuaron, ¿por qué?
porque les daban todo este dinero y entonces la gente por eso, la mayoría de las personas no entiende a qué se dedica cada quien. O sea, ven a un diputado, a un senador y quieren ir todas con él y decir, ¿me puedes bajar esto? ¿Me puedes? Y entonces se convierte en eso, en ese clientelismo, ¿no? Voy a ir con el diputado para que me baje esto. El despensazo, luego. Pero dices, a ver, ¿el diputado para qué está? Para legislar con el senador, no está para bajar programas. Para eso está allá la Secretaría de Bienestar, que son quienes, y aclara, o sea, la Secretaría de Bienestar pone los programas sobre la mesa y te aclara, te dice, a ver, ¿eres adulto mayor? Tienes programa. ¿Tienes discapacidad? ¿Estás estudiando? ¿Estás en Jóvenes Construyendo Futuro? O sea, o estás en esta edad que puedes entrar a Jóvenes Construyendo Futuro. Si no, nada más así porque sí, no. Aclara las reglas, te dice. Entonces, ya no puedes decir, a ver, ¿por qué a mí sí, aquel sí le dan programas y a mí no? Pues porque no cabes en ninguno de esos. ¿Y por qué no cabes? Vuelvo a lo mismo, porque no eres una persona vulnerable, porque no se trata de ser programas clientelares, se trata de darle derechos a los que están más vulnerables. Se trata de eso, de ayudar a las personas. Entonces, se rompe con todo este esquema. Y por eso ahorita la gente ya tiene más claridad, pero todavía hay quien dice, llega el diputado y te dice, a ver, deja ir con él para ver ¿cómo le hago para entrar a este programa, no? No necesitas, ya ahorita lo único que necesitas es acercarte a tu centro integrador para ver qué puede haber para tu necesidad, ¿no? Para la necesidad que tienes. Pero eso también es un acercamiento, aparte de que es un acercamiento a los programas, es también quitarles eso clientelada, porque antes si no eras amigo del diputado, amigo del senador o amigo del director de los programas o del delegado, pues no tenías nada. Porque al menos a mí, nunca me ofrecieron estos programas que ellos tenían supuestamente de a fondo perdido, que te ayudaban según para poner tu negocio y que hacías un proyecto y que no sé qué. Alguna vez metí alguno, pero nunca salía y dices, ¿y quién los escogía? ¿Quién decía quién sí tenía ese programa y quién no? El recurso federal antes estaba a disposición pues, de una persona, de que esa persona dijera, este sí, este no. Pero bajo qué reglas de operación él decía sí, a estos sí o a estos no. Y ahora no. Ahora no, ahora es muy claro. Sí, pues de hecho, me dejaste pensando en todo esto porque la neta es que sí había un abuso. O sea, sí había extremos. Uno que luego anda en la talacha, en todos estos andares de la grilla, que andas en las colonias, en las comunidades. Y como al principio tú dijiste, es mucho este sentimiento de lo que costó construir todo esto. Porque notabas, era una impotencia, como veías el acarreo, el carrusel, o sea, veías a los de oportunidades y esos iban con listado en mano, casa por casa el día de la elección. Y a eso a mí me consta porque yo llegué a tronar a varios de estos, porque sí era, y era una impotencia, un coraje por cómo abusaron de mucha gente en este sentido. Yo me tocó vivir las dos elecciones, 2006 y 2012. Yo siento que hasta el 2006 fue más la impotencia, porque eso, como dice aquel, nos lo robaron en la mesa. Porque en el 2012 veías sí, o sea, viste durante todo el proceso todo ya muy descarado. Pero aquel fue en la mesa donde realmente se ejecutó. Y era el coraje, la efervescencia de decir, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo se burlaban de uno? ¿Cómo nos empezaron a tachar de locos, revoltosos, de que nunca... Es más, gente del movimiento que ahorita se destroza las vestiduras, que nosotros empezamos... Morena, empezamos a meternos al primero de gobierno legítimo, se convirtió a Morena después del gobierno legítimo. Uh-huh. Te estoy hablando 2008. 2009. Y gente que ahora se desgarra, me lo dijeron porque yo los invitaba al movimiento.
cuando todavía estaba esto en pañales, cuando todavía éramos, si en el 2014, 2015 eran pocos, en aquel tiempo eran 2, 3 los que andábamos, era una cosa así de locos, pues. Y me dijeron, no, Andrés Manuel sin el PRD no es nada. Y no va a lograr hacer nada. Él ocupa al PRD para poder hacer esto. Y yo le decía, no, pues uno con el idealismo, ¿no? Era más el arrojo del corazón, de decir, es que sí se puede, y uno inquieto, es que sí podemos, y salir a brigadear, y ahí con nuestras medidas, pues, porque pues, realmente no había billete, no había que dijeras, pues bueno, de menos para la gas nos daban, nada, era a como Dios nos dio a entender y a como nos prestaba bendición la Santa Virgen María, andábamos en joda. Y gente se burlaba, gente que ahora se desgarra las vestiduras que ya son de la transformación. Y está bien, al último esto es dialéctica y entiendes, nada más que, te digo, luego muchos dicen que soy muy, muy radical en muchas posturas, pero pues solamente los que hemos sentido esta simpatía y este acercamiento hacia el movimiento, que lo sentimos desde raíz. Y no en discursos, sino es un tema que ni siquiera es un tema de siglas. Es un tema que día a día hemos vivido así. Porque yo desde que tengo uso de razón tengo esta percepción ideológica. Porque este es un tema ideológico. Y que entiendes que toda esta banda que construyó y que estuvo en bienestar al principio, pues tenía hasta este grado de identidad ideológica. Porque los proyectos se construyen con identidad ideológica. Esos que vienen y que por un tema electoral, no ocupo ser un científico ni ocupo ser un sabio para entender que ese tema no es ideológico, y no ocupo que ni me convenzan, pues, porque sé que no es un tema ideológico, es un tema electoral, porque al último entiendes que Morena y muchos actores que se acercan pues terminan solamente en la lógica electoral. Pero los que entendemos que el movimiento es más allá de un simple número electoral, pues somos los que nos seguimos manteniendo y somos los que seguimos ahí activos. Pues realmente todos los demás, pues es gente que se viene y se acerca y porque pues, obviamente ven atractivo. No es lo mismo tener un 15% de preferencia electoral a tener un 70% de preferencia electoral. Es lógico, pues, o sea, te digo, no ocupo ser un científico para entender esta parte. Pero a mí me da mucha alegría que banda que la neta se ha venido rifando en todo esto sean los que conllevaron y la verdad, reconocer que fueron la primera generación. Uh-huh. Estos primeros funcionarios que dejaron asentado, la neta, lo que yo veo, un sistema que va a quedar en 70 años, pues. 70, 80 años. Hasta que el propio sistema se desgaste. Y también es normal y es natural, porque así es, pues. Los movimientos son así. Tienen sus auges, sus declives. Es normal. Eso es normal. Y ustedes asentaron asentaron una estructura, toda una base para muchas generaciones. Y obviamente pues los programas van a tener que ir modificándose, cambiando, porque pues, las épocas, las circunstancias cambian. Pero eso pues ustedes fueron esta primera generación que dieron asentaron esto. Porque de hecho esto que Andrés Manuel mandó, de las 20 iniciativas de ley que quiere manejar, muchos dicen, no, es que es para los de la derecha. Dije, esto va tanto para los de la derecha como para los del movimiento. Sí. O sea, Andrés Manuel mismo está viendo que tampoco está creyendo en ojos cerrados en gente del movimiento. Está previniendo muchas cosas. Y yo creo que hasta la misma candidata la está diciendo, a ver, está bien, eres de la gente, eres de la raza que ha estado con nosotros, pero pues esto no es de ti, sino es de la nación. Y no quiero que vayas allá a llegar y ya se vean otras ocurrencias. Es un mensaje para todos, pues. Porque al último yo sí creo que Andrés Manuel se va a retirar, se va a ir a su rancho
allá donde pues, le gusta allá irse a Andrés Manuel, pero va a dejar asentado esta base ideológica. Va a dejar asentado esta base donde muchos... Yo sigo en el movimiento realmente por la atmósfera de Andrés Manuel. Porque así que digas yo por otras cosas, no... Pues porque en la neta no me llenan, pues. O sea, no... Yo a Andrés Manuel le he dado ese reconocimiento histórico y los demás, te digo, nadie está en la altura de este señor. No. Nadie. Y eso, a mí me da, te digo, orgullo. Yo no tuve la fortuna de poder estar en el gobierno federal de Andrés Manuel, pero el hecho de lo que él logró, de lo que soñamos cuando éramos más morros, verlo en lo práctico, la neta, yo quedo satisfecho. O sea, yo realmente esa parte quedé yo... Pues contento y satisfecho. Sí, yo creo que somos una generación afortunada porque yo veo hacia atrás, pues gente que estuvo en la lucha muchos años, ¿no? Uh-huh. Y que nunca vieron la realización, ¿no? Del proyecto. Y nosotros nos tocó ver la realización de nuestro proyecto. Nos tocó ver esta gran persona en el poder y ver que está cumpliendo, ver que no nos traicionó. Ver que hizo con lo que habíamos soñado. Tú dices, no teníamos dinero, andábamos brigadeando, andábamos haciendo, pero teníamos, yo creo que lo más importante, teníamos mucho corazón y muchos sueños que ahora los vemos, muchos ya cristalizados. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos una gran tarea. Como partido, el partido tiene una gran tarea que ojalá se apegara a ella, que es la concientización, no solamente la formación, porque muchos hablan del Instituto de Formación Política, pero se quedan en los candidatos, ¿no? Se queda, a ver, tú vas a ser candidato, entonces tienes que tener estos cursos de formación política, ¿no? Creo que a los que seguimos soñando, yo sé que en el partido pues habrá gente, yo a veces lo pongo... A lo mejor es un mal ejemplo, pero a veces dicen, es que en tu partido está fulano, está sutano. Y digo, pues hasta en la iglesia, que se supone que es lo más santo y lo más puro que debería de haber, hay buenas personas y hay malas personas. En todos lados, somos seres humanos, ¿no? Y estamos, nos puede pasar de todo, ¿no? Y podemos ser de cierta manera o no. Y creo que a los que seguimos, que estamos ahí adentro y que estamos ahí pues en el partido, creo que tenemos esta tarea no solamente de formarnos nosotros como personas allá adentro, sino de seguir en la calle y concientizar, ¿sí? Seguir concientizando, porque si no, sí nos puede pasar, pues lo que ha pasado como a todos estos gobiernos de América Latina, que después les dan la vuelta, la derecha, y después termina el país votando por alguien de la derecha muy malo que se lleva, deshace todo lo que se hizo y todavía los coloca más atrás de donde estaban. Entonces sí creo que el partido, las personas que estamos, hasta los que no están en el partido, las personas de izquierda, la gran tarea que tenemos es salir a concientizar de todo lo que se está haciendo, de los pasos que se han dado y de lo que nos puede ocurrir. Y también de lo que pasó, porque a muchas generaciones se les puede olvidar. Ellos ya nacieron aquí, ya están creciendo aquí. Imagínate tus hijos, mis hijos, los sobrinos, están creciendo en este estado donde está el bienestar, donde los adultos tienen, donde las personas con discapacidad tienen su derecho, donde están becados, donde no, y no se dan cuenta de lo que había atrás. Entonces se les puede hacer como que, pues está todo muy bien, ¿no? Pero entonces debemos de seguir concientizándolos, decir, mira, si las cosas no van por aquí, ¿sí? Te van a empezar a decir que, porque no nos dijeron que iban a vender el seguro social. Nos dijeron, no sirve el seguro social, no sirve Comisión Federal, no sirven las empresas. ¿Por qué? Porque somos malos. Ese era el discurso. Los mexicanos somos malos, somos huevones, somos rateros, somos deshonestos. Y nosotros mismos, el personal que está ahí mismo está deshaciendo esas empresas. Entonces esas paraestatales, entonces hay que venderlas porque no las podemos administrar. Y eso les va a pasar. Entonces esa es la gran tarea que tenemos.
estamos ahorita bien y creo que podemos estar mejor. Claro, todo es sujeto a la mejora, pero creo que la parte que nos queda, como por decir, lo que haces aquí en el programa es muy bueno, es concientizar, porque ya no nomás es en las calles, los chicos están en las redes, te ven. Y es esa parte, ¿no? De decir, a ver, sí llevo un programa, pero también lo llevo con esa conciencia, ¿no? Con a ver qué contenido estoy llevando, ¿sí? Porque las nuevas generaciones se puede deshacer todo esto en una, sí. Porque ellos, pues desafortunadamente, la oposición siguen teniendo y van a seguir manteniendo el poder económico, los poderes fácticos. Entonces, creo que esa es la parte en la que nosotros tenemos que estar ahí. Así es, Juni. Pues Juni, no sé, ya se nos va a alargar un montón y tenemos otro todo aquí en puerta. Juni, pues no sé, ¿algún último comentario que quieras hacer, Juni? No, pues agradecerte de verdad y pues lo que te decía, esto último, yo creo que todos debemos de tomar esa tarea de concientizarnos a nosotros mismos, seguir leyendo, seguir asistiendo a estos cursos de formación política, seguir haciendo nuestra tarea y también concientizar a nuestros hijos, tratar de ser mejores y ver en el México que sí estamos mejorando, que sí ha habido muchos cambios, pese a lo que mucha gente diga, se ve el cambio económico, se ve el desarrollo en abajo también, a ras de piso. Entonces creo que las cosas han mejorado mucho y claro que pueden estar mejores, pero también corremos el riesgo de que estén peores. Entonces hay que seguir formándonos, hay que seguir ahí al pie del cañón. Pues bien, Juni, yo agradecerte, la neta, de todo corazón que te hagas primero dispuesto a venir acá a estas tierras sagradas de Zacapu, Michoacán. Aquí está tu casa, eres bienvenida. Aquí las puertas del estudio siempre van a estar abiertas. Yo siempre trato de pues dar esta parte de lo que uno puede apoyar. También felicitarte. Tengo datos que vas muy bien en Pátzcuaro. Pero que vas muy bien. Gracias. O sea, creo que vas a lograr estar en un escaño. No adelanto mucho, pero sí me pasaron algunos datos que vas muy bien allá. Y te digo, felicitarte. Yo, la neta, tengo la fortuna de que tengo amistades como tú que sentimos luchamos juntos por mucho tiempo y que me identifico mucho en esta parte. Y yo siempre pues, estaré apoyando y siempre trato como que de estas partes, como tú dices, pues, tratar de concientizar. Yo tengo la fortuna que muchos sectores me ven y diferentes edades me ven. Y me ven porque luego pues de repente pues ven a un güey ahí haciendo pendejadas, pues obvio que voltean a verme, pero dentro de todo siempre trato de también generarles esta parte de conciencia, pues de decir, a ver, cabrón, o sea, está bien todo el desmadre, pero también no te olvides que esto pasó, porque también hay muchas generaciones que ya no vieron muchas cosas del pasado y hay que estar recordando, porque también, y eso es algo para los del movimiento, las revoluciones no son de las izquierdas solamente, también las revoluciones pueden venir de la derecha, y si nosotros no mantenemos esto que ya se asentó, la revolución puede venir de la derecha. Entonces, nada esto está seguro. Yo creo que, y esto es más allá de un tema electoral, es un tema que tienes que pensar en muchas generaciones, a generar un sistema donde va a sostener generaciones y generaciones. Eso supera más allá de una elección de una presidencia de la República. Entonces, pues es generar conciencia y pues agradecerte. Gracias, y felicidades. Y mi banda, agradecerles, bandita. Nos vemos, putos. Bye.